Vamos a la palabra de nuestro Dios y este tema lo hemos titulado en este día. Se llama, nuestro tema, pronto auxilio en las tribulaciones. Escuche bien, pronto auxilio en las tribulaciones. Y para ver y mirar y analizar esto, lo vamos a ver a través del manual de instrucciones, que es la palabra de nuestro maestro. Y vamos a ver algo especial, algo hermoso, algo maravilloso, a través de la luz de la palabra. Le voy a pedir de su atención, usted que me está viendo, no le baje volumen a su computadora, a su tablet, a su televisión, súbale volumen, ponga atención, acomódese, póngase bien, usted que está en casa. Bueno, los que están en sus labores de trabajo, pues que Dios los guarde y Dios los bendiga en su salir y en su entrar. Pero usted que está en casita, pongamos atención a lo que nos va a enseñar la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué le digo que nos va a enseñar? Porque hemos estado viendo en estos últimos tiempos, como en todos los tiempos, que la iglesia siempre ha sido una iglesia que ha venido caminando a través del primer siglo hasta este siglo en el cual estamos. Y se han habido grandes acontecimientos, se han visto grandes situaciones difíciles como que muchas veces no hay salida. Pero eso es lo que nosotros pensamos. Muchas veces humanamente para nosotros no hay salida, pero para nuestro Dios siempre hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta siempre. Aunque nos duela y nos pase lo que nos pase, Él tiene una puerta abierta para su pueblo. Y Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Veamos a través de la luz de la palabra de nuestro Dios y vamos a meditar en esta porción. Venga conmigo a Hechos capítulo 26. Decía un hermano en una ocasión que se sentó por aquí y lo escuchaba. Decía, hermano, este libro le llaman el libro de los hechos. Hechos quiere decir que todo lo que pasó fue verdad, una realidad de lo que sucedió en el tiempo y lo que sigue sucediendo en la iglesia de este tiempo también, confrontando situaciones. Pero lo hermoso y lo maravilloso de todo esto es que hasta aquí no se nos ha acabado el gozo, porque el gozo que nosotros tenemos, el mundo no nos lo dio, y si no nos lo dio, no nos lo puede quitar, porque el gozo que nosotros tenemos, el Señor, nuestro Señor Jesús el Cristo, es el que nos dio. Venga conmigo a Hechos capítulo 26 y vamos a estar empezando a leer, pero quiero que pongamos atención aquí. Hechos capítulo 26 y su versículo 19 en adelante dice así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús el Cristo, dice así de esta manera: por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Primero empieza, y déjeme aclarárselo así de esta manera, como el Señor me lo ha puesto a mí en mi corazón desde el día de mi conversión, que yo siempre creo y sigo creyendo y seguiré pensando de esta manera, que encontramos a través del manual de instrucciones hombres héroes de la fe, hombres héroes en la fe, pero hombres en los cuales no fueron sus fuerzas, ni su sabiduría humana, ni todo lo que rodeaba a su alrededor de ellos, sino que siempre fueron movidos por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Por eso es que aquí aclara el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, estando en la presencia del rey Agripa, dando testimonio, declarando en medio de un tumulto, en medio de una situación, en medio de una circunstancia
en el cual se había alborotado en este tiempo en el cual se encontraba el vaso que Dios estaba usando para testificar de su grandeza, de su amor y de su misericordia. Por eso es que dice en el versículo 19, por lo cual dice, oh rey Agripa, no fui rebelde, ¿a qué dice? A la visión celestial. No fue rebelde, no lo hizo a un lado. Como dice la Escritura, esa visión celestial, esa palabra que se le reveló a la mente, al corazón y en todo el ser, interno y externo, al siervo apóstol Pablo. Ahora veamos y miramos cómo es que él está bien parado, bien céntrico, bien seguro, bien firme en esa visión celestial. Porque esto es lo importante que veo yo a través de esta escritura, que el apóstol Pablo estaba completamente seguro de aquel llamamiento divino, y completamente seguro, más que el 100%, que no era cualquier cosa el que se le había revelado en su mente y en su corazón. Veamos esto y vean cómo está firme en medio de un rey. Y vamos a verlo a través de la luz de la palabra, en el cual testifica el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de que estaba proclamando de una verdad, pero no de una verdad terrenal, sino de una verdad celestial, de una verdad sobrenatural, de una verdad que sobrepasa todas las cosas. Aleluya, bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Esto es lo que me impacta a mí de la palabra de Dios, y no solo me impacta, sino que me motiva, me hace ponerme de pie, me hace, no sé cómo explicarle, no sé de qué manera hacerle llegar, sentir a usted que cuando esta palabra está dentro de nosotros, cuando esta palabra celestial que ha sido revelada a nuestra mente, ay Dios, mi hermano, mi hermana, usted ve las cosas de otro ángulo, ve las cosas diferentes, ve las cosas de una manera especial, de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque sabemos que hay alguien el que tiene el control de nuestra vida. Por eso es importante que usted y yo estemos seguros de esa visión celestial, porque no solamente al apóstol Pablo le fue revelado esta visión celestial. No vamos a dejarlo así, porque entonces dijéramos, o dijera yo en mi persona, que Dios es un Dios que hace excepción de personas. No, de ninguna manera. Yo veo a través de la luz de la palabra que el deseo, el anhelo de Dios, que todos pudiéramos tener esta visión celestial, esta visión que se está extendiendo del norte al sur y del sur al norte y del este al oeste. Ese es el deseo de Dios. Pero miremos y sigamos avanzando. Le quería hacer un poquito de énfasis porque aquí estamos viendo que Pablo está en medio del rey Agripa y dice él, no fui rebelde a la visión celestial. Y no lo voy a hacer nunca, voy a anular lo que se me ha mandado hacer. Ahora, miremos el verso 20. Dice en el versículo 20, sino que anuncié primeramente, ponga atención aquí, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Yo quiero irme mirando y hay una pausa. Imagínese usted, mi hermano, mi hermana, el mirar y ver creído a la visión celestial de que se le fue revelada al siervo, al apóstol Pablo,
miramos que dice, sino que anuncié, o sea, pregonó, habló, en medio de cuántas circunstancias, en medio de aquel territorio, hablando de Damasco. Fíjese que él dice, bueno, la escritura dice de esta manera, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Anunció, ¿qué fue lo que anunció? No anunció tomates, ni cebollas, ni otra clase por el estilo. No, anunciaba las buenas nuevas de salvación. Pero en medio de esas buenas nuevas de salvación, hubieron conflictos. Pero no conflictos humanos, sino conflictos, como dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Eran movidos por esa manifestación de nuestro adversario. Y mucha gente se levantaba a hacer conflictos, a hacer muchas cosas en el caminar del apóstol Pablo. Por eso dice aquí, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y después de Damasco se fue ¿a dónde? A Jerusalén. De pronto, ahí también hubieron conflictos, probablemente confrontó en momentos difíciles, económicos, financieros, probablemente físicamente, dolencias, momentos de circunstancias fuertes en su caminar, en momentos de tiempos climáticos, probablemente en ese entonces frío, mucho calor, deshidratación, bueno, etcétera, etcétera. Pero pasó por Damasco primeramente y después por Jerusalén. Luego viene y dice, y por toda la tierra, oiga, por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Y qué era lo que decía en todo esto? ¿Cuál era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo de Dios a través del vaso del apóstol Pablo? Decía esto. ¿Quién era o quién hasta el día de hoy está interesado y sigue siendo el Dios que creó los cielos y la tierra? Este interés profundo en la mente y en el corazón de él es que el hombre venga a un arrepentimiento. El hombre tiene que tener, este era el plan de Dios, y dice, en Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen ¿a quién? A Dios, que se convirtiesen, y de pronto que se convirtiesen a Dios. Pero primero dice que se arrepintiesen, que hubiera un arrepentimiento genuino dentro del corazón, del ser, del alma, y después dice ahí, para que se conviertan a Dios. O sea, no al apóstol Pablo, sino al Dios que creó los cielos, la tierra, la luna y el universo. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña a todos el mensaje de Dios para toda la humanidad. Lo que Dios quiere es que todo hombre entre a un arrepentimiento genuino, que le crea que Él es real y que Él es verdadero, y que Él tiene un propósito para cada hombre en este planeta Tierra. Y el propósito de Dios es la salvación y la vida eterna. Entonces dice, conviértanse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora miremos este punto. Cuando dice que haciendo obras dignas de arrepentimiento, ahora miramos desde el tiempo de la iglesia, en el tiempo de Pentecostés, donde fue derramado el poder del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, esa iglesia ha venido dando testimonio, ha venido no solo dando testimonio de lo que el Señor hizo en la vida de ellos, han venido dando gloria y honra a Dios de una manera especial.
Me dirá, hermano Julio, ¿cómo será esto? Bueno, acuérdese usted de Hechos capítulo 16, 25. Encontramos ahí uno de los primeros hechos. Esto es hablar de algo mártir, algo fuerte, algo agresivo, algo que, ¿cómo se llama? Está golpeando, está lastimando. Pero dice la palabra que Pablo y Silas estaban metidos en la cárcel. Pero dice que ellos estaban orando y estaban cantando himnos a Dios. Yo no sé qué himnos cantaban, pero la Escritura dice que estaban cantándole a Dios, estaban glorificándole a Dios. ¿En medio de qué, hermano Julio? Bueno, en medio de una tribulación, en medio de una situación fuerte, difícil, en el cual no era por malhechores, tanto Pablo como Silas, sino porque eran hombres que proclamaban el evangelio, el poder de Dios, salvación y vida eterna para la humanidad. Ahora, dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dice aquí una vez más, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjese que todos los que donde pasó predicando el Señor Jesús a través del apóstol Pablo en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y también de Judea y también para los gentiles, imagínense cuánta gente recibiendo a Jesús como su Salvador. Cuánta gente rindiendo, reconociendo que eran personas que habían ofendido a Dios, que no le conocían, pero esa palabra vino a quitar toda esa escarcha, vino a quitar todo aquello que estaba, esas creencias humanas, esas creencias terrenales, esas creencias que han venido de siglo en siglo, pero el Señor Jesús hasta el día de hoy trabajando, llevando el evangelio a todas las naciones y el mundo entero. Ahora, miremos el punto exacto, por eso vengo haciendo pausa para que entremos al extracto ahora para nosotros como hijos de Dios, a esa visión celestial que se nos fue revelada, así como al apóstol Pablo, también a usted y también a mí y a todos los que proclamamos su palabra. Porque nadie puede proclamar a ese Dios vivo, a ese Dios real y verdadero, sin antes no haber tenido una visión o una revelación de su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, miremos lo que dice el verso 21. Por esta causa, dice, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron, ¿qué dice? ¿Qué intentaron los judíos contra su propio contemporáneo? Compañeros de la misma sangre, por decirlo así. ¿Qué fue lo que intentaron para ello? ¿Dónde estaba él? Dice que estaba en el templo. Oiga bien, por causa de esto, los judíos prendiéndome, o sea, lo prendieron. ¿Qué es prender? Lo agarraron. Y no solamente lo agarraron para decirle bienvenido y qué bueno que estás aquí proclamando las verdades de Dios. No, lo dice que lo prendieron en el templo, ¿sí? En el templo e intentaron matarle. Intentarlo, matarlo. ¿Cuál era el plan de los judíos? Desaparecerlo, desvanecerlo, desaparecerlo de este planeta Tierra. No le voy a decir del mapa porque el mapa sigue todavía. De la Tierra. Querían que ya no se estuviera proclamando la palabra de nuestro Dios. Quiero que por favor me ponga atención aquí porque vamos a entrar a algo precioso. Les estoy dando una introducción, pero quiero que miremos que estaba en el templo y dice que lo aprendieron. No crea que lo agarraron con cariño, con besitos y decirle, vení para acá, Paulito,
te vamos a llevar a una oficina de primera clase con aire acondicionado y vamos a hablar contigo. ¿Qué te parece? No fue así de esa manera con la que trataron con el siervo, el apóstol Pablo. ¿Por qué le digo esto? Venga conmigo para que miremos un puntito de esto y veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y venga conmigo ahí atrasito en Hechos capítulo 21, y vamos a leer del verso 30. Vea lo que dice el verso 30. Bueno, vamos a leerlo del versículo 28 para que le tomemos más bendición. Y dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos. Oiga bien, que enseña a todos, aleluya, contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y profanando este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trofimo y a Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Oiga el verso 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó. Oiga lo que está pasando. Toda la ciudad, dice aquí, se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas. Vea lo que pasó con el apóstol Pablo. Se da cuenta que lo que le estaba diciendo hace un momento no era para abrazarlo, no era para darle una bienvenida, ni para llevarlo en un Mercedes-Benz o un Toyota Camry o en un BMW. No, lo agarraron del templo. Quiere decir que en el momento que pusieron las manos sobre él, en el momento que pusieron los dedos y las manos sobre él, fue para golpearlo. Y no solamente hacerle unos golpes así por encima de la ropa, sino para que haya caído y lo hayan arrastrado. Quiere decir que le dieron ¿cómo explicarle? Lo golpearon horriblemente, como que él haya sido un hombre sanguinario, un hombre de peligro, un hombre, esos hombres que hoy miramos tras las prisiones, que Dios los bendiga, pero tienen sus cuartos privados y se marca la diferencia en la situación de la manera como estos hombres se mueven. De esta misma manera miraron al apóstol Pablo y lo sacaron arrastrado. Aquí lo dice en el verso 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. O sea, se unió todo el pueblo, se agolpó en contra de un solo hombre. Pero vea, y dice así, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Vea lo que dice el verso 31. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía de toda la ciudad de Jerusalén. Estaba, ¿qué? Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Hubo un movimiento tremendo, terrible en esa situación en contra del siervo del Señor, del apóstol Pablo. Pero vea lo que dice el versículo 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear al apóstol Pablo. ¡Ay, Señor! Hasta que llegó la autoridad, los soldados y los centuriones,
Dejaron de golpear. Quiere decir que Pablo estaba tirado en el piso, o no sé en qué parte estaba, pero le estaban dando, yo creo que querían hasta sacarle las vísceras a este siervo de Dios, a este siervo servidor del Dios omnipotente. Pero en medio de todo esto, mi amado hermano, mi amada hermana, quiero decirle que en medio de esta tribulación, en medio de esta circunstancia en la cual atravesaba el apóstol Pablo, quiero decirle que ahí estaba la presencia del Dios que creó los cielos y la luna. Ahora quiero que regresemos y miremos, porque quería enseñar esta nota o esta referencia bíblica para que miremos. Y lo vamos a traer en este tiempo, pero deme un poquito de tiempo, porque no me quiero comer este plato nomás no, quiero deleitármelo, quiero saboreármelo, quiero sentirlo en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, porque también la iglesia está atravesando por estos momentos cruciales, difíciles, en los cuales probablemente ni yo ni de los que estamos hasta donde se ha extendido la palabra de Dios, podamos entender la situación y la circunstancia que un hermano contemporáneo o compañero de milicia, compañero de batalla, esté probablemente pasando circunstancias difíciles, pero creo con todo mi corazón que si ha habido convicción, ha habido certeza y firmeza como el Señor nos muestra a través del apóstol Pablo, entonces está alabando y glorificando el nombre poderoso de nuestro Dios. Vea conmigo y vea lo que dice. Este es la base donde quiero llegar. Verso 22. ¿Qué dice el verso 22? Pero habiendo obtenido, oiga bien, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, oiga bien, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, dijo que había de suceder. Esta es lo que a mí impactó mi corazón. Y no solamente me impactó, sino que hace rodar mis lágrimas. ¿Por qué razón? Porque aquí veo a un hombre de Dios. Un hombre de Dios que se encuentra en un tumulto fuerte, en una circunstancia difícil. Pero si usted se da cuenta alrededor de esta porción del versículo 22, usted se va a dar cuenta que nadie de los estaba ni siquiera uno a favor del apóstol Pablo. Nadie estaba a favor de él. Nadie estaba a favor de él. Pero dice ahí, en el verso 22, pero habiendo obtenido, dice, auxilio de Dios. Ahora, oiga esto, el tener el auxilio de Dios no era alguien que se podía visualizar, no era alguien que se podía tocar, no era alguien que podía decir ahí, como cuando llegó el centurión y ahí en capítulo de Hechos 21, 30 al 31, como pudo verse ahí, que golpearon y estaba tirado ahí el apóstol Pablo, pero pudo verse palpablemente que dejaron de golpearlo cuando miraron a los soldados, a los centuriones y se hicieron un lado. Pero aquí en esta escritura, en esta porción, no estamos viendo que cuando está diciendo él, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. No estamos viendo de que
de que ahí literalmente, físicamente, estaba ahí Dios diciendo, no, todos háganse un lado, háganse aquí, porque yo ahorita voy a tomar el control y quiten, y moviendo las manos y haciendo esto. No se mira, no está diciendo tal cosa. Lo que sí está diciendo claramente que el Dios de Pablo no era un Dios que se podía tocar, que se podía ver, sino que estaba el Dios invisible, el Dios que prometió estar con él. Y vamos a ver ese punto, lo vamos a mirar. Por eso es que dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Dice que perseveraba en el tiempo de Pablo, perseveraba hasta el día de hoy. El día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Oiga, qué precioso está esto. Para Pablo nunca hubo problema las cadenas, las prisiones, los momentos en la vida, en el caminar. Para él no hubo ningún estorbo. Él dice que daba dando testimonio a pequeños y a grandes, mirando la gloria de Dios siempre sobre él, aquella promesa de Dios. Dice que, pero habiendo obtenido el auxilio de Dios. ¿Qué es un auxilio en medio de la tribulación? Un auxilio quiere decir alguien que te ampara, alguien que te socorre, alguien que te da la fuerza, alguien que te da la fortaleza, alguien que te sostiene con el poder de su fuerza, alguien que te dice, hijo, adelante, no estás solo. Señor, pero duele. Es que no te estoy preguntando si te duele. Te estoy diciendo que adelante, como le dijo el apóstol o los siervos, hablando de Pedro y de Juan, hablando de aquel paralítico en la Hermosa, no le dijo, a ver si puedes caminar. No, él invocó el nombre poderoso de Jesús el Cristo y le dijo, levántate y anda. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy, levántate y anda. Señor, es que estoy estancado, mira, estoy pasando este problema, estoy pasando esta situación de corte, estoy pasando esta situación económica, nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie me echa la mano, nadie me da una palabra de ánimo. ¿A poco te soy poco yo que te estoy animando y que te estoy diciendo levántate y anda? ¿A poco te soy poco yo? Aquí estamos viendo que el Señor, o mejor dicho, el apóstol Pablo está dando testimonio a pequeños y a grandes, pero también está diciendo, pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, habiendo obtenido el auxilio de Dios. O sea, que el auxilio de Dios no fue un auxilio temporal, momentáneo. Y decir, me voy a acordar, ahí que lo miro que lleva 9 meses, ahí en la prisión el apóstol Pablo, mi hijo, ahí que se esté. No, estaba ahí, pero con respaldo, con la fortaleza del Señor, con la fortaleza del Dios del cielo y de la tierra, en la vida de este siervo llamado el apóstol Pablo. Por eso es que dice en el verso 22, pero habiendo obtenido el auxilio de Dios. Qué rico, qué hermoso es el poder hablar en el momento de la circunstancia, que Él es nuestro auxilio, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestro socorro. Y el caminar, el mirar, analizar, abrazar todo esto nos anima a que el mismo enemigo se quede atónito, perplejo, sin palabras, de ver de que hay una iglesia, como en el tiempo del apóstol Pablo, que adoraban a Dios en medio de los tumultos. Ahora, mirémonos nosotros ahora en este tiempo. Los tiempos siempre han habido
circunstancias fuertes. Han habido confrontaciones fuertes para la iglesia. Y no solamente para la iglesia, también para aquellos hombres que no conocen del Señor. Esos hombres que no conocen del Señor, que no quieren recibir la palabra del Dios que crió los cielos y la tierra, esos hombres son los que de pronto se ven opacados, tristes y caen en las cosas de los vicios, en las cosas de este mundo, se enredan queriéndole sacar provecho a alguna situación que está a su alrededor, pero lamentosamente las cosas le van de mal en peor. Pero a los que se nos ha revelado su palabra, esa palabra va en nuestra mente, en nuestro corazón, en medio de las circunstancias, alabando y glorificando a nuestro Dios, testificando, dando testimonio, aún postrados en una cama, aún postrados en algo que nos ha dado una noticia y se nos ha dicho, ¿sabes qué? El tiempo tuyo se ha terminado. Sí, el mío se podrá terminar como tú quieras, como tú digas, como tú pienses, pero quiero decirte que el que tiene la última palabra se llama Jesús el Cristo, y Él hasta aquí me ha auxiliado, me ha amparado, me ha dado fuerza y me ha dado la fortaleza. ¿Sabía usted eso? ¿Había descubierto? ¿Lo había analizado? ¿Lo había visto así de esta manera? Porque no solo a Dios se le alaba a Dios cuando las cosas van bien. No, Señor. A Él se le alaba en todo tiempo, en todo momento. Entonces miramos aquí a través del versículo 22, dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Y esto decía yo, qué precioso es esto. Persevero hasta el día de hoy. El caminar del apóstol Pablo, hermanos, en mirar el currículo, el descubrir el currículo, el descubrir, el proceso, el caminar de él, hermanos, no es algo fácil, pero tampoco difícil. ¿Por qué? Porque él está poniendo en primer lugar que el Señor siempre era su auxilio hasta el día de hoy. O sea que cuando él se sentía en los momentos de que ya estaba agonizando, como dice, que lo sacaron del templo, lo golpearon y le dieron de todo ahí tirado hasta que no llegaron los soldados y los centuriones, la gente se apartó. Pero si no hubieran llegado ellos, yo le aseguro que querían hacer lo mismo que hicieron con aquel siervo llamado Esteban. Ahí por el capítulo de Hechos, capítulo 7, usted se encontrará, si tiene el gusto de leerlo, léalo y va a ver que cómo estaba el siervo Esteban recibiendo todas aquellas pedradas, literalmente. No voy a pensar usted que esto es un mito o una leyenda, una realidad en la cual recibiendo pedradas de diferente ángulo, de diferente medida, de diferente ancho y de colores, pegando sobre la vida de aquel hombre como que era malhechor, pero no es que era un malhechor, sino que era un hombre que estaba proclamando, hablando desde Génesis hasta donde él estaba en ese entonces, hablando de las grandezas y de las maravillas de nuestro Dios. Pero ¿cómo estaba Esteban? Esteban dice que estaba mirando sus ojos puestos a lo alto, como dice el Salmo número 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro no viene de los hombres, el socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el socorro de nosotros. Y Él nos socorre, Él nos auxilia, Él nos da la fuerza como la del búfalo. Eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña nuestro Dios. Y nos hace pasar por el proceso, por los momentos difíciles en nuestra vida. ¿Por qué razón? Para que aprendamos a saber a quién nos va a auxiliar espiritualmente, físicamente, moralmente, de todo lo que nos rodea. Él es nuestro auxilio.
Él es nuestro auxilio. Él es nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestro Dios. Qué precioso es esto. Dice aquí una vez más, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero, dice, hasta el día de hoy. O sea que no perseveraba por las fuerzas de él, no perseveraba por lo que estaba a su alrededor, sino que perseveraba por el auxilio de Dios. Por el auxilio de Dios. Yo le doy gracias a Dios que me permite leer estas escrituras tan preciosas, y a veces me miro yo y eso como que me levante, digo yo, no hombre, este hombre lo dejaron tirado, golpeado, muerto, lo sacaron del templo arrastrado. Y hay cosas en la vida y nosotros que hay Dios, hermano. Nos sentimos ahogar en un vaso de agua, y si comparamos a este hombre, mire, le voy a llevar a una escritura en la cual la conocemos muy bien. Y venga conmigo a 2 de Corintios. Venga, aquí adelantito está 2 de Corintios. Venga conmigo y miremos algo aquí. No se quite su dedo ahí donde está y vamos a ver los procesos que pasó en su diario vivir el apóstol Pablo. Le voy a leer esto y vamos a entrar a traerlo a este presente. Vea lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4 y su versículo 8 al verso 11. Oiga lo que dice. Vamos a leerlo del verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia, oiga bien, del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mire, aquí estamos viendo el procedimiento, el caminar del diario vivir de este siervo de Dios. Yo quiero que lo miremos usted y yo en este tiempo, en este siglo XXI. Se están mirando grandes acontecimientos, se están mirando y se seguirán viendo, no solo en este tiempo. Esto para mí viene desde el primer siglo, repito y digo, desde el primer siglo han venido atropellando a la iglesia del Señor. Se ha venido viendo circunstancias difíciles, si usted lo quiere ver y si usted lo quiere mirar, o miremoslo mejor dicho antes de que pasemos a otra cosa, y venga conmigo y miremos este punto bien importante. Vea lo que dice Éxodo capítulo 14 y miremos lo que dice el versículo 14. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hoy sí que me voy a estar aquí sentadito y si no me mueven, pues aquí les sigo. Pero vea lo que dice el verso 14. ¿Qué dice el capítulo 14 y el versículo? Vamos a leerlo desde el verso 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Mire el proceso, lo que estaban pasando, angustia,
circunstancias, calor, frío en el desierto, aquellos vientos que soplaban, que de pronto hasta el campamento, ahí de pronto andaban buscando allá el campamento metido en aquellas montañas de aquellos vientos fuertes. Pero vea lo que dice. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Qué le dijo? Estad firmes y ve la salvación del Señor. ¿Sí? Dice, ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Él está declarando, dice en el verso 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. ¿Qué quiere decir que había en la vida de él? Tranquilidad. ¿Sabía usted que todas las circunstancias en este tiempo que estamos viviendo las tenemos que ver de esta manera, con tranquilidad, pero no en la tranquilidad de nosotros, sino en la tranquilidad de nuestro Dios, sabiendo que Él es nuestro auxilio? Estamos confrontando toda la iglesia. El día de ayer tuve una llamada directamente de Guatemala de un hermano contemporáneo y me está contando las cosas difíciles que se están viviendo, empezando de aquí, desde Tijuana hasta el sur, hablando de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, para allá y de los otros países. Pero en todo uno de esos países se ha extendido la palabra del Señor. Y el hermano me motivaba y me decía, si hoy me como un mijiltomate con una mi tortilla, si es que llego a la tortilla y solo me tengo que comer el jitomate, yo voy a levantar mis manos al cielo y le voy a dar gracias a Dios porque me dio de comer un tomate. Fíjese qué precioso, qué hermoso es esto. El tener esa convicción en el tiempo de ahora, la iglesia no se va a detener, ni se va a estar quejando, sino que va a testificar y va a hablar de las grandezas de Dios a pequeños y grandes, porque este mismo espíritu que movía al apóstol Pablo es ese mismo espíritu que está en usted y que está en mí. Eso ninguna, como dice la palabra en Isaías 54, 17, que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Ninguna arma prosperará contra nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro auxilio, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Por eso nos lo declara bien claro, y aquí vamos a ver lo que es el auxilio, y venga conmigo al Salmo número 46. Venga conmigo. Y miremos lo que dice Salmo número 46 y su versículo 1. Dice en el versículo 1, Dios es nuestro amparo. Eso es lo que estaba diciendo el siervo, el apóstol Pablo. Dios es nuestro amparo. Alguien que te respalda. Alguien que está cumpliendo lo que ha salido de su boca. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que te ampara, es porque te ampara. Si Él nos dice a nosotros que es nuestra fortaleza, es porque tenemos que sentir la fortaleza de Él en nuestra vida. Número 2. Número 3, es nuestro pronto auxilio. O sea, pronto auxilio. O sea, ahí está siempre. Es nuestro auxilio. ¿Por qué? Porque bien le decía hace un momento, el Salmo número 150, verso 6, dice que todo lo que respire, alabemos a Dios. Pablo no viene aquí y nos habla a través de esta escritura que estamos viendo de 26, 22 de los Hechos. Pablo no se está sacando cartas de la manga y mira, hablando cosas que no, estaba hablando realidades vividas. Realidades en las cuales atravesó hambres, fríos, persecución,
un montón de circunstancias. ¿Qué de nosotros estamos pasando alguna situación de esta? Como las, bueno, quiero decir como las que en el proceso de este varón de Dios. Pero sí nosotros estamos pasando un proceso no similar a esto, pero estamos pasando de otra manera, en las cuales estamos viendo, en las cuales estamos viviendo en medio de una pandemia, en las cuales está circulando en cada rincón del planeta Tierra, pero eso sabemos que para nosotros lo vamos a ver como una bendición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sabemos que Él es nuestro auxilio, sabemos que es nuestra fortaleza, sabemos que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo número 34 y verso 19 dice, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Yo pregunto, ¿en cuántas de todas estas situaciones, póngase a pensar y a meditar usted, mi hermano o mi hermana, hasta ahorita que estamos pasando todos estos, no solamente es el problema de la pandemia, hay muchas cosas que se están confrontando como las que confrontó el apóstol Pablo. No solamente fue una sola cosa, fueron muchas, en cárceles, navegando en medio de aquel huracán, tribulaciones fuertes. Pero el Señor dice Él, lo declara aquí en el 22, dice, pero habiendo obtenido el auxilio de Dios. Qué lindo decir que no va a llegar el auxilio de Dios, siempre está en nosotros. Siempre está, hermanos. Nunca va a dejar de dejarnos su auxilio. Siempre estará con nosotros. Siempre estará. No nos va a dejar. No nos va a abandonar. Por eso es que dice, pero Dios hasta hoy me sigue ayudando. Es lo que está diciendo aquí. Pero Dios hasta hoy me sigue ayudando. Probablemente a usted le duelen sus pies, probablemente sus piernas, probablemente una cirugía, probablemente usted ya lleva tiempo batallando en su salud, batallando en quebranto de salud, probablemente, yo no sé la situación, pero lo que sí creo con todo mi corazón, como hija de Dios, como hijos de Dios, debemos decir, pero Dios hasta hoy me sigue ayudando, nunca deja de ayudarnos Dios. Por eso es que dijo el salmista en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor. ¿Y qué Señor? El Señor de señores. El Dios que hizo todo el universo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque Él está conmigo. Él es nuestro pronto auxilio, Él está con nosotros. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Él está conmigo. No esperes, hermano, hermana, que alguien te vaya a poder entender y comprender en tu situación. El único que nos va a poder entender y comprender verdaderamente en la situación en la cual caminamos es el único Dios. Ten tu confianza en Dios, ten tu fe en Dios, ten tu convicción en Dios, y Dios nunca nos dejará avergonzados y tirados en el desierto. Si no dejó a los hijos de Israel enfrente de un mar rojo, cuando Él le dijo a su pueblo, cuando Dios habló a través de Moisés y le dijo, dile a mi pueblo que avance. Dile a mi pueblo que avance. ¿Qué miró el pueblo? Agua. Agua al fondo, toneladas de agua. Agua a la izquierda, agua a la derecha. Para atrás no podía regresar. ¿Por qué? Porque venía un ejército, una multitud de soldados.
Una multitud de soldados. ¿Para qué? Para desaparecer. El mismo Faraón dijo, los tengo acorralados en el desierto. No ha llegado el problema probablemente a decirte, te tengo acorralada, mire dónde está tu situación, mira cómo está tu circunstancia, mira todo se ha terminado, nadie te atiende, nadie te llama esto y el otro. Es que no dependemos nosotros de quién nos llama ni quién nos atiende. Usted y yo estamos como lo que dice en Hebreos capítulo 13, verso 5. ¿Se acuerda lo que dice en Hebreos capítulo 13, verso 5? Venga y lea y leámoslo. Y ya voy a ir terminándole con este tema. Vea lo que dice Hebreos, aleluya, capítulo 13. Usted tiene que seguir adelante testificando de que su Dios es real, como lo dice aquí a través de la porción de la palabra. Adelante, porque Dios es el que le reveló la visión celestial. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 13, verso 5? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Se da cuenta? Está tan clara la palabra de nuestro Dios. Cuesta, a veces es difícil el proceso. Pero el Señor nos deja su palabra y nos dice a través de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Quiero detenerme en esta preciosa y hermosa hora. Creo que ya estamos hora de la tarde. Sí, estamos con las 12:20.